¿Te has preguntado por qué tu corazón se ha roto? ¿Cuántas veces? ¿Una? ¿Dos? ¿Tres? Estas relaciones y estas pérdidas van en conjunto y a la par. ¿Sabes cuántos procesos tienes que trabajar? Todas las relaciones deben de tener un ciclo. Este ciclo debe de acabarse y debe de ayudar precisamente para que puedas seguir creciendo en esta parte individual. No nos permitamos que esas relaciones o esas rupturas o esa terminación de esa relación sin forzar más allá de lo que se tiene que hacer, tu vida tenga que seguir. Normalmente deberíamos de encontrarnos ante una campana de Gauss en crecimiento, pero cuando sucede eso, volteamos esa campana de Gauss y la tenemos hacia abajo. Cuando nos damos cuenta que estamos bajando, aterrizando, concluyendo ya la relación, que a veces no le encontramos sentido a esta parte de nuestra vida. Cuando no encuentras esa parte de tu sentido, significa que después de venir entre una línea en una vida normal, pasas a un sentimiento de shock. No lo puedes creer, te cuesta mucho trabajo, lo estás sufriendo, no sabes en qué momento pasó todo esto, no sabes el por qué pasó todo esto, simplemente lo único que te queda registrado en estos momentos es saber que se perdió algo. Cuando se pierde algo, la comunicación, la confianza, la relación, la parte de todos estos sueños, la convivencia es lo que nos genera una negación, porque no podemos aceptar que todo esto se esté acabando. Cuando se acaba y esta negación es no querer aceptar esta relación, es cuando terminamos buscando a la persona, enganchándonos nuevamente para buscar arreglar las cosas y solicitar en un perdón que tú no sabes ni a veces ni siquiera por qué estás pidiendo un perdón, en una oportunidad cuando ni siquiera tú estabas solicitando que se acabara esto, la otra persona te pidió que se acabara la relación. Esa negación donde no queremos aceptar que la relación se acabó, se terminó, fue concluida, alguien lo pidió, es que simplemente esa relación tiene un final. Todo en la vida tiene un inicio y un final. El problema es que nunca queremos aceptar cuando llegan esos finales. Cuando llegan esas fechas de caducidad en una relación, en alguna situación, en un sueño, debemos de aprender a ser maduros para evitar precisamente que esa campana de Gauss se vaya hacia abajo. Porque es ahí donde no queremos aceptar de que nuestra vida tiene que continuar y tiene que continuar aunque la otra persona ya quiera subir a nuestro tren. Cuando pasa eso, bueno, desafortunadamente tenemos que aprender a darnos cuenta que tenemos que caminar ahora solos, pero tenemos un camino ya trazado. El problema cuando sucede esto, en esta parte de la negación y de no aceptar las cosas, es porque tu camino está trazado con esa persona. Por esa razón no quieres soltarlo y te genera muchos conflictos y existe mucho dolor. Y a veces uno se pregunta, traigo el dolor aquí arriba y lo traigo aquí adentro. Cuando lo traes acá arriba es un dolor, un pensamiento recurrente. ¿Por qué pasó? ¿Por qué sucedió? No lo puedo tolerar. ¿Qué sucedió? ¿Con quién está? Ahora qué persona está en su vida, ahora me está engañando. Y uno empieza a hacer telarañas, empieza a hacer historias, empieza a hacer problemas aquí. Esta información negativa, pesimista, con un gran dolor, el no querer aceptar lo que está sucediendo, baja aquí, a esta parte de todas tus emociones, donde no estás realmente aceptando lo que está sucediendo y aprender a controlar esas emociones. Cuando esas emociones están incontrolables, bueno, tu llanto, tu tristeza, tu depresión, tu pensamiento recurrente, las ganas de no querer dormir, no querer hacer las cosas, no enfrentarte a tu vida, vivir esos sentimientos, esa forma de darte cuenta que tu vida ya no tiene ningún sentido porque la otra persona no está, es la parte más difícil del ser humano y es ahí donde te das cuenta de que tu relación tenía una dependencia para con esa persona, porque viviste los sueños de él o de ella, porque seguías el camino de él o de ella, porque te sentías bien protegiendo o porque te protegían, o sea, siempre va a haber algo dentro de esa relación. Cuando existe todo eso dentro de esa negación, donde no puedes aceptar las cosas que están sucediendo, donde muy probablemente sigas retrocediendo en lugar de avanzar para mejorar, de repente vuelves a regresar a esa parte de ese shock, donde no puedes aceptar y ¿qué crees? Empiezas a vivir miedos. Porque entonces estos miedos te preguntas, ahora qué voy a hacer, qué va a pasar, cuál va a ser mi vida, cómo tengo que enfrentarme a lo que digan, a lo que piensen, cuando me pregunten. Si hay hijos, ¿qué voy a hacer cuando mis hijos me pregunten? Si no hay hijos, saber qué voy a hacer cuando mis amigos también nos pregunten.
aquellas personas que teníamos con ellas algún compromiso, y así te la llevas. Son tantas y tantas preguntas que te vas haciendo en el camino, que lo peor de todo es de que no te das una respuesta. No logras poner así una línea como para poder mencionar: si las cosas llegan hasta aquí, mi vida tiene que continuar. No, sigues buscando de qué manera es la mejor forma de remediar absolutamente todo esto. Yo te pregunto, qué tanto valdría realmente arreglar las cosas cuando la otra persona te pidió: ya no quiero continuar, ya no puedo continuar, ya no me interesa esta parte de nuestras vidas, ya no me siento cómodo en esta parte de nuestras vidas? Y déjame decirte, puedes tener una persona que cuando termine la relación puede ser demasiado dura, fría, hostil, que no se tiente el corazón y te pueda decir las cosas así tan directo, y que tú no estés preparado para poder recibir toda esa información, pues te generas todavía mucho más conflicto, porque entonces caes en shock. No lo aceptas, te duele, te cuesta trabajo y no puedes avanzar. Y esos miedos crecen todavía mucho más. Bueno, pues entonces ya estás llegando a una posición donde te das cuenta de que la otra persona no te está valorando, y entonces llegas a ese proceso donde están todos tus enojos. Te da mucho coraje porque desperdiciaste tu tiempo, tu vida, porque le diste, porque hiciste, porque le presentaste tus amistades, porque le proporcionaste, porque lo metiste a tu vida, porque lo metiste con tu familia. Bueno, hay una gran cantidad de cosas que cuando llegas a esa etapa de enojo, bueno, pues son las cosas más difíciles, porque entonces no sabes realmente cómo tienes que dejar que todo vaya avanzando, dejar que todo continúe su paso. ¿Sí me explico? Simplemente quieres seguirlo integrando, tienes que sentirte segura o seguro, porque lo tienes que integrar a tu núcleo social, porque no puedes aceptar con facilidad de que las personas puedan notar o puedan darse cuenta de que simplemente ya no está en tu vida, y eso te genera mucho conflicto. ¿Quién tiene ganas de mostrar que has perdido? ¿Quién tiene ganas de mostrar que se han acabado las cosas? ¿Quién tiene ganas de mostrar que vives un sentimiento de dos maneras? Una, de frustración, y luego de un sentimiento de fracaso. La frustración te lleva a ese punto. Cuando se acaba una relación es como haber perdido 1,000,000 de pesos. Cuando una relación se acaba es como haber perdido toda tu vida. Y lo único que quieres es morir, donde nadie se dé cuenta, donde nadie sepa. Después de todo ese proceso que te he hablado, una vida normal, un shock, una negación, un miedo, un enojo, aparece la siguiente: la negociación. Y esa parte de la negociación es aquí. O estás bien contigo en esta negociación para contigo, o quieres hacer una negociación con la persona donde terminas enganchándote. Esta parte de enganchándote, pides perdón, le pides de favor, le ruegas, lo estás buscando, no lo quieres soltar. Es más, la otra persona se siente que todo el tiempo estás detrás de él o de ella y no lo dejas o no la dejas avanzar. Y eso también genera todo ese tipo de conflictos, porque son peleas, porque se sienten acosados o acosadas, porque se dan cuenta de que no los quieres soltar, porque se dan cuenta que no les permites que continúen su vida, porque lo estás celando, porque lo estás persiguiendo. Y es muy difícil, porque al final del día, con todo esto, el que se está haciendo daño eres tú más que la otra persona. Eres tú, porque al final del día te sientes molido emocionalmente, pisoteado, denigrado, rechazado y abandonado. ¿Y qué crees? Estás empezando a hacer que vuelvan a aparecer en tu vida tus heridas de la infancia. Es muy importante aprender a trabajar todas estas separaciones, y duele mucho en un noviazgo, hasta en una relación de amantes, en el matrimonio, en una relación de 3 meses, 6 meses, 2 años, 5 años, 10 años, 30 años. ¿Sabes cuántas personas han llegado a este consultorio donde han pedido precisamente el poder integrarse nuevamente a sus propias vidas? Muchas. ¿Y sabes por qué? Porque no han encontrado su camino. Porque al final del día, después de hacer todo este recorrido donde ya llegaron a este punto muy bajo para ellos, llegan a la parte de la depresión. Ese punto donde ya se dan cuenta que están sufriendo mucho, que el dolor sigue carcomiendo su alma, su espíritu. Esta parte donde no sienten energía, donde no quieren ni siquiera comer, donde no se sienten cómodos con todo lo que está pasando, con esta parte del no saber ahora cómo resurgir, cómo salir adelante, cómo enfrentarse a la vida. Y digo enfrentarse porque ahora va a ser una lucha en todos los sentidos. Ya no es afrontar, ya no están tratando de arreglar primero, sino ahora ya es enfrentar, luchar,
enfrentarte a todas las cosas que están sucediendo, a las personas que te vas a encontrar, sabiendo que va a haber alguien que también te va a preguntar, ¿y qué pasó? ¿Qué sucedió? ¿Por qué se fue? Y sabes que la herida, ¿qué crees? Se va a volver a abrir. Cada recuerdo que te van marcando y que te van poniendo hasta que tú no pongas un límite y tú decidas que ya no quieres saber nada, es cuando se lo vas a poder poner a las demás personas. Vas a sufrir cuando te vuelvan a recordar. ¿Dónde está? ¿Qué pasó? ¿Con quién se fue? ¿Te engañó? ¿Qué sucedió? Esas personas que quieren saber tu historia, esas personas que te siguen abriendo la herida, esas personas que aunque desean ayudarte y no saben cómo hacerlo, lo primero que necesitan es conocer la historia para saber cómo te van a ayudar. Esas personas, si tú sientes que no te están logrando ayudar, deténlo, páralo, no permitas más. Tú lo permites, no vas a avanzar. Tienes que detener en esos momentos ese tipo de situaciones porque si no, no te van a dejar recorrer el camino individual y seguirás enganchado con la persona. Cuando renaces, cuando rehaces, cuando retomas, cuando vuelves a trabajar este punto de partida, ahora para ti, agarras un camino donde sabes y te das cuenta que el que tiene que caminar este camino eres tú. No puedes esperar a que te dé la mano, a que te tenga que rescatar, a que te tenga que ayudar, a abrirte nuevamente el camino, no, porque esa es tu vida, no es la vida de él. Todo esto está pasando porque precisamente hiciste ese lazo de apego, ese lazo de dependencia, ese lazo de codependencia, ese lazo de costumbre, ese lazo de estar con esa persona, donde no quisiste soltar, donde de una u otra manera te sentiste que estabas pleno dentro de la relación y que no iba a pasar absolutamente nada. Pero recuerda que no podemos pensar eso todo el tiempo. Todas las historias deben de tener un fin. Ese fin no lo sabemos, pero el fin que venga tienes que aprender a trabajar. Cuando te des cuenta que ese fin tiene que acabar ahí, tu depresión se estará terminando. Entonces empezarás nuevamente a crecer, a tomar el camino y tomar de verdad ese empuje muy fuerte para que esa inercia te ayude realmente a empezar a ayudarte a subir. Porque cuando sucede eso, entonces tu resignación empieza a trabajar. Tu depresión llegó al punto más difícil. Ahora es tu resignación. Saber que ya no te buscó, ya no te habló, ya no le interesó, ya no arreglaron las cosas. Ese es el momento más sano para darte tú mismo la oportunidad de continuar esta parte de tu camino. Saber que la resignación es permitirle que la otra persona continúe su camino sin ti y tú continuar tu camino sin esa persona. Tienes que darte la oportunidad de saber que la vida tiene algo que te está esperando. Pero recuerda que la vida no es una casualidad, la vida es una causalidad. Para que las cosas pasen, tú tienes que darte cuenta que tienes que formar ese camino con nuevos sueños, nuevos planes, con organizar una vida diferente, con ver la vida diferente. Verla significa darla, darla, darle un buen sentido, darle ese buen sabor de boca a todas las cosas que están pasando en tu. Porque entonces empezarás a sanar aquí en tus emociones y sanar aquí arriba en tus pensamientos. Cuando trabajamos eso, entonces aceptamos el recorrido del saber que ahora inicia mi vida, ahora esta era, esta etapa de mi vida empieza porque yo así lo estoy decidiendo. Y entonces me doy la oportunidad que con esa parte de aceptar en forma madura, cuáles fueron las cosas que me dejan de un aprendizaje de todo esto. Pero si en eso no me doy cuenta ni siquiera en ello y no estoy volteando a ver realmente ese aprendizaje o qué me puede permitir para dar algo diferente en mi vida se va a empezar a troncar. Y entonces seguiré viviendo en la nostalgia, en ese recuerdo que no puede seguir pasando por tu mente. Simplemente los recuerdos es tenerlos en nosotros y soltar el dolor, seguir avanzando. Los duelos, la resiliencia en estos momentos de aceptar mi vida es aceptar los cambios que está empezando a tener mi vida. Ya no está, camino sola, tomo decisiones, hago mis cosas, hago mis planes, tengo mis sueños, empiezo a organizar mi vida en mi economía, en la forma en cómo quiero vivir, en la forma en cómo quiero disfrutar, sentirme bien, la forma en cómo quiero ver la vida, sonreírle a la vida, sentirme contenta, aplaudirme por lo que estoy haciendo, el crecimiento que estoy teniendo. Por eso decía que la vida no es una
la vida es una causalidad. Todo esto estás haciendo que pase. Si tú haces que pasen las cosas es porque estás madurando. Madurar no significa que con la edad llega toda esa madurez. Significa que todo lo que aprendiste lo estás poniendo en práctica. Estás retirando lo que no necesitas. Estás aceptando lo que está pasando. Estás aprendiendo de cada una de las cosas que te dejó en una situación de experiencia. Esa experiencia es la que te está ayudando. Si no te das cuenta de ello, desafortunadamente estarás viviendo momentos difíciles para contigo, porque entonces regresarás como el cangrejito hacia atrás para volver a retomarlo. La emoción no tiene que regresar, la emoción tiene que avanzar y tienes que tomarlo con la mejor cara hacia la vida. Esa forma del poderlo disfrutar, esa forma de aprender a disfrutar y sentir que tienes que darte la oportunidad tú mismo para conocer a más personas, tú mismo para hacer nuevas cosas, tú mismo para experimentar y explorar nuevos mundos, tú mismo para no cerrarte las puertas al amor. Siempre va a llegar alguien a ti para poder tomar tu mano y poderte ayudar a salir. ¡Ey, aguas! No estoy diciendo una nueva pareja. Y si llega, bienvenido. Pero de no ser así, siempre va a haber alguien, una amiga, un amigo, un compañero, un familiar, que te tome de la mano y te pueda decir cuál puede ser tu camino, porque encuentra cosas maravillosas que en estos momentos tú has dejado de ver y que tienes que darte la oportunidad para aprender a vivir algo bonito para ti mismo. Cuando logres encontrar esa parte después de tu resignación y aceptación, llega ese momento del encontrarle el sentido a tu vida. Encontrar el sentido a tu vida es la transformación total de esa etapa de madurez que tú necesitas. Donde recuerda que para que se pueda lograr la madurez, tienes que pensar, decir y hacer exactamente lo mismo. Cuando logras esa etapa, entonces le estás dando la oportunidad a tu vida de muchas cosas tan maravillosas que al final tú eres la única persona que va a determinar cómo quiere que esta vida sea. Nadie puede más tomar las decisiones por ti. Nadie más te puede decir qué tienes que hacer. Nadie más te puede decir si el dolor sigue ahí o se fue. Tú eres la única persona que está aprendiendo a lidiar con estos cambios que tu vida te está dando, pero que al final del día se convierten en nuevas experiencias para ti. Al final del día te dan la oportunidad de alcanzar a ver una vida en la forma en como tú la quieras construir, una vida en la cual ahora manos a la obra, con estos cambios que estás teniendo, lo puedes llevar a cabo. Pero si no te das cuenta de todo ello, déjame decirte que estarás siempre confundido, confundida con todas las cosas que estás. Y seguirás esperando, haciendo un duelo por muchos años, esperando si algún día vuelve, para saber si algún día las cosas se pueden dar, para poder aliviar el alma. Dicen que el duelo puede durar el tiempo que tú lo decidas. Este tiempo de caducidad no dice si es 1 año, 2 años, 3 años. Lo que sí te puedo decir es que con el paso del tiempo aprendes a madurar y a recordar, pero es importante a soltar el dolor para que puedas continuar en esta parte de tu vida. La vida tiene que continuar y no puedes detenerla. Y no puedes darte la oportunidad de vivir el dolor por mucho tiempo. El dolor nos lleva a muchas otras cosas. Como especialista en la parte de las emociones, te he de decir que cada vez que deseas detener, trabajar, mover, cambiar, transformar, quitar, hacer sentir diferente a tus emociones, te va a dar la oportunidad de crecer. Pero si esas emociones las llevas a una etapa de negación, de tristeza, de depresión, de frustración, de enojo, de poca validación para contigo mismo, van a empezar a surgir enfermedades, molestias en las cuales si antes no las tenías, ahora las vas a tener. Si antes no te dolía la cabeza, ahora las vas a vivir. Si antes no te dolía el estómago, ahora lo vas a tener. Esa sintomatología física que en un momento dado puedes aterrizarlo a partir de todas estas emociones, lo puedes llevar hasta allá. ¿Qué necesidad? ¿Qué forma de quererle dar esa calidad de vida a tu vida? Yo te pregunto, ¿dónde quieres estar? Entre las cosas hermosas y bonitas que te depara la vida porque tú así lo estás deseando y lo estás haciendo y lo estás permitiendo en una transformación, o quedarte estancado en una vida donde puedes vivir situaciones catastróficas, futuristas, negativas, pesimistas, de mucho dolor. Eso es un desgaste que al final del día nadie te lo va a agradecer. Agradécete las cosas bonitas que te puedes dar a ti mismo. Cuando vives esta parte de ese encuentro, de encontrarle ese sentido a tu vida, vas a darte cuenta que cuando estás llevando todo este proceso, vas a llegar nuevamente a encontrar y volver a la vida.
Volver a la vida es darte la oportunidad, volteando la hoja ahora sí para empezar a escribir tu propia historia. Historia que al final del día, bueno, el único que se lo va a poder agradecer vas a ser tú mismo. La única persona que va a poder disfrutar de todo lo que estás haciendo y viviendo vas a ser tú mismo. De las cosas que estás teniendo en esta posición a un futuro y dependiendo de cómo lo quieras construir, eres tú mismo. Por eso dicen en todas esas frases, el arquitecto de nuestra propia vida somos nosotros mismos. Depende de ti si realmente quieres llevarlo a cabo. Depende de ti si realmente quieres vivir esta vida en paz, en plenitud. Y en plenitud significa que llevas en conexión para contigo mismo, con la naturaleza, el entorno de lo que tú mismo te estás permitiendo. Porque la vida está allá afuera, no en cuatro paredes, no tirado en la cama, no con todas esas enfermedades, no queriendo hacer sentir a la persona que se robó, te quitó tu seguridad, tu confianza, se llevó tu energía, se llevó tu alegría, se llevó tu juventud. No es cierto, no se ha llevado nada. ¿Qué crees? Ahí lo tienes. Tienes que volverlo a buscar, tienes que volverlo a encontrar, tienes que ponerlo otra vez a trabajar. Púlelo, cámbialo, transfórmalo, haz algo de todo ello, algo hermosísimo, porque eso es lo que te va a ayudar precisamente a hacer crecer en esta profundidad de todas estas cosas negativas, de pensamientos oscuros, de nubes que no te dejan ver más allá. Tú mismo te puedes dar la oportunidad de llevar a ejercer esta emoción para contigo. Cuando logres alcanzar todo ello, te darás que tu vida vuelve otra vez a regresar a esa etapa de normalidad. Y entonces podemos decir que ahora sí la campana de Gauss, después de estar hacia abajo invertida, la volteas y tu vida nuevamente tiene ese camino. Dale la oportunidad de tener esos matices que necesitan nuevamente. Los colores tú se los vas a poner, pero es importante que te des cuenta en el cómo quieres esta parte de tu vida. Cuando la vives, la disfrutas, la gozas, realmente es la parte más bonita, porque entonces ahí te estás dando la oportunidad de disfrutar lo que tú quieres. Así es que al único que le toca tomar la decisión en qué momento tiene que aprender a vivir la vida es a ti. Date la oportunidad, disfrútalo. Estamos contigo. Síguenos en nuestras redes sociales y encontrarás mucha más información. Este es el inicio de muchas otras cosas maravillosas que cuando una relación se acaba, ¿qué sucede con nuestras vidas? Síguenos para que te platiquemos más de este tema.